Ya hemos conocido ayer al rey, a David, ungido como rey, pero todavía no actúa como rey, es un muchacho. Y ahora viene una página que parece paralela y que parece que no conoce la anterior, porque bueno, es que se intercalan muchas cosas. El libro de Samuel es un libro con cierto desorden que recoge distintas tradiciones. Y entonces ayer veíamos cómo Saúl conoce al muchacho David. De hecho, oye hablar de él y lo manda a llamar para que le toque el arpa, para calmar su mal espíritu que le hace veleidoso, que le hace inestable de carácter, que le hace malhumorado. Y sin embargo, hoy vamos a ver una página en la que Saúl parece no conocer a David. Vamos a ello. Hay una batalla en el valle del Terraplén, y allí Goliat de Gat, que es una de la Pentápolis, de las 5 ciudades palestinas, ¿sí? Filisteas, este gran gigante, Goliat, viene a desafiar, se le llama así el desafiador, el retador, viene a desafiar a Israel. Era una práctica muy común que se ha hecho durante mucho tiempo, ¿no? Para evitar muertes excesivas. Cuando se enfrentan dos ejércitos, presenta tú tu mejor soldado, presenta tú al tuyo, enfréntense, solo muere uno de los dos y el resto ya se somete y se da por perdida la batalla. Es un modo de economizar víctimas y sangre. Y esto hace este hombre en Goliat. ¿Cuál es el problema de Goliat? Que es un gigante. Dice la Escritura que mide 6 codos y un palmo. Eso es un equivalente a 2,92 metros, casi 3 metros. El texto griego nos dice que medía 2 metros solamente, más creíble. ¿Es una exageración? Bueno, todo es posible. En el libro Guinness de los récords ahora mismo está registrado que se conozca el hombre más alto constatado con los medios modernos en 2,72 metros. Pudo haber uno de 2,92 en tiempos de Samuel. Pudo haberlo, o a lo mejor es una exageración. Ya digo, al traductor, al griego de la Escritura, le parece excesivo y lo baja a 2,2. Sea, lo que nos importa es que es un hombre imponente, un hombre que da miedo. La Escritura nos describe cómo es su armadura, cómo son las armas con las que va a luchar. Y aparece este muchachito, David, que pasaba por ahí. Es el pequeño de una familia grande y el padre le dice: vete a la campiña, vete a donde se está luchando, donde están tus hermanos mayores guerreando, prestando su servicio militar al rey Saúl, y llévales la comida. Entonces Saúl pasa por allí y se entera de que durante 40 días, 4 dice el texto griego, Goliat está retando. Venga, que alguien venga a luchar conmigo y evitamos esta guerra. El caso es que David se interesa, sus hermanos le intentan proteger, pero David se le ve audaz y quiere. ¿Qué pasa? ¿Qué pide este gigante? Entonces se ofrece para luchar con un argumento muy bonito. Yo soy pastor, yo protejo a mis ovejas, yo he luchado contra osos, yo he luchado contra lobos, y un pastor lucha contra las ovejas, contra los lobos. Entonces yo quiero pastorear. Al fin y al cabo es un ungido, según el texto anterior, aunque sí, según los versículos anteriores, aunque parece que son dos tradiciones distintas, pero Dios nos lo ha querido transmitir así seguido, ¿no? Después de la unción, este muchachito, que ya digo que el texto presenta como si fuera la primera vez que hablase de él. Entonces Saúl, que ya digo que en este texto no le conoce, no sabe de él, de hecho le va a preguntar por él, quién es, de dónde viene. El caso es que el rey pregunta por él y le intenta disuadir, decir: es un muchachito, ¿cómo vas a luchar contra Goliat? Y entonces le dice: no te desanimes, este servidor tuyo va a luchar contra el filisteo. Le dice Saúl: no podrás acercarte a este filisteo para luchar con él porque eres un muchacho y él es un guerrero desde mozo, tú eres un pastor. El Señor me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de las manos de este filisteo. Me recuerda a mí este texto al Benedicto XVI, cuando decía: pidan para que no huya de los lobos, ¿no? Los pastores que hemos de luchar con seriedad contra los lobos, y que a veces nos podemos comportar como mercenarios, ¿no?
y no amar suficientemente a las ovejas como deberíamos. Bien, entonces Saúl le responde con esta preciosa frase tan: anda con Dios, vete con Dios, ¿no? Que Yahvé esté contigo, que el Señor esté con ustedes. Así saludamos, estas expresiones que debemos hacer, que no desaparezcan de nuestro lenguaje coloquial. Ve con Dios, anda con Dios, ¿no? Como el adiós que va desapareciendo por el hasta luego, ¿no? Adiós es hasta Dios, ¿eh? Que no dejemos que se pierdan estas palabras tan arraigadas en nuestra vocabulario, en nuestra mentalidad popular. Bien, le da su armadura ante el empeño de este muchacho audaz, le da su armadura a Saúl, pero Saúl ya sabemos que era un tipo alto, no como Goliat, pero era un tipo grande. Total, que la armadura, las armas humanas, a David le molestan, ¿eh? Cuando se pone la armadura, ve que no está ducho para el combate. Así que lo que hace es toma su callado de pastor, lo que él conoce, un palito, un palote, escoge 5 cantos del arroyo afilados. Algunos han visto en estos 5 cantos las 5 llagas de Cristo. El escudo de Portugal tiene esos 5 círculos, son las 5 llagas. 5 cantos del arroyo, se los echó al zurrón, empuñó la honda y se acercó al filisteo. Son las batallas desproporcionadas que nos toca librar. Goliat se siente ofendido, precedido de su escudero, iba avanzando, acercándose a David. Lo miró de arriba abajo y lo despreció porque era un muchacho rubio y guapo. Y le gritó: ¿acaso soy un perro para que vengas a mí con un palo? Maldijo a David, invocando a sus dioses, y le dijo: ven acá y echaré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David no se arredra, no se acobarda, y le dice: tú vienes hacia mí armado con espada, lanza y jabalina. Yo voy hacia ti en nombre del Señor de los ejércitos, Dios de las huestes de Israel, a las que has desafiado. Hoy te entregará el Señor en mis manos, te venceré, te arrancaré la cabeza de los hombros y echaré tu cadáver y los cadáveres del campamento filisteo, a las aves del cielo y a las fieras de la tierra. Es la valentía del que sabe que lucha con las armas de Dios y no con las de los hombres. Todo el mundo reconocerá que hay un Dios en Israel. Y todos los aquí reunidos reconocerán que el Señor da la espada sin necesidad, da la victoria sin necesidad de espadas ni lanzas. Porque esta es una guerra del Señor y te entregará en nuestro poder. Las batallas del Señor. Cuando luchamos las batallas del Señor, no nos importa si ganamos o vencemos, nos importa luchar las batallas del Señor, porque suya es la victoria cuando Él quiera. Las batallas las podemos perder, pero aquí David recibe la convicción, la fuerza del Espíritu Santo que le hace saber que va a vencer esta batalla. Así que toma la honda, que no es una moto, es esta cuerda, que sí, que puede ser muy eficaz, pero que al lado de las armas de Goliat no es nada, ¿no? Y bueno, evidentemente a nosotros la honda nos recuerda al rosario, ¿no? Con la fuerza con la que nosotros podemos vencer a nuestros enemigos. Todo esto nos recuerda a San Pablo, que desde la cárcel, cuando escribe a los Efesios, aparentemente derrotado, está en la cárcel, aparentemente ha perdido. Y sin embargo, yo creo que piensa en este pasaje cuando escribe a los Efesios: fortalezcanse en el Señor y en la fuerza de su poder, revístanse de las armas de Dios para poder resistir a las asechanzas del diablo. Y esto es muy importante, yo se lo digo mucho a los muchachos, a los miembros de la red Provida, ¿no? Cuando luchamos contra el aborto, contra la ideología de género, no estamos luchando contra feministas, no estamos luchando contra seres de carne y hueso, estamos luchando contra Satanás. Y esto lo dice San Pablo. Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, las potestades, los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Nuestra lucha no es contra seres de carne y hueso, y no podemos plantear las batallas por la educación, por la libertad, por religiosa, por la fe, por nuestros hijos. No nos las podemos plantear con cálculos humanos. Estamos luchando contra un gigante, contra Goliat, y por eso hemos de luchar con la oración. Y por eso dice San Pablo: revístanse de las armas de Dios para que puedan resistir en el día malo y después de haber vencido, mantenerse firmes. No basta con vencer, hay que perseverar. Así que en pie, ceñida su cintura con la verdad, revestidos, y ahora describe la vestimenta guerrera de todo cristiano. La cintura ceñida con la verdad, la coraza de la justicia. Un día yo en una primera comunión de una sobrina la vestí con todo esto. Le puse la cintura de la verdad, la coraza de la justicia, le calcé con los pies del celo del Evangelio de la paz, embrazando el escudo de la fe, para que puedan, dice San Pablo,
para que puedan apagar con ese escudo de la fe los dardos encendidos del maligno. Son enemigos sobrenaturales los nuestros. Tomen el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Siempre en oración y súplica, como Moisés, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Y así vence David a Goliat. Cuando el filisteo se puso en marcha y se acercaba en dirección a David, este salió de la formación, corrió velozmente en dirección al filisteo, echó mano al zurrón, sacó una piedra, disparó la honda y le pegó al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y cayó de bruces en tierra. Así venció David al filisteo con la honda y una piedra. Lo mató de un golpe, sin empuñar la espada. Son las armas de Dios. David corrió, se paró junto al filisteo, le agarró la espada, la desenvainó y lo remató cortándole la cabeza. Luego esta espada se guardará en un santuario y la usará David más adelante para huir de Saúl, ya lo veremos. Aquí hay una cosa que se la digo como curiosidad. El segundo libro de Samuel, capítulo 21, dirá que no fue David el que mató a Goliat, sino Egianán, otro belemita. Dice el segundo libro de Samuel que fue Elihanam. Y esta otra contradicción de las muchas que encontramos en la Sagrada Escritura que no nos escandalizan, el primer libro de las Crónicas parece resolverla, porque dice que Elihanam, el hijo de Jair, mató a Lahmi, hermano de Goliat. Entonces David mató a Goliat y este hombre mató a su hermano, dice el libro de las Crónicas. Bueno, una curiosidad. Bien, todo esto nos recuerda, y con esto termino el texto de hoy, con la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, cuando San Pablo ve su debilidad, ese aguijón clavado en su carne, 3 veces ruega al Señor que se la arranque y recibe la respuesta del Señor: te basta mi gracia, que mi fuerza se manifiesta perfecta en tu debilidad. Es muy importante ser conscientes de nuestra debilidad, no para acobardarnos, sino para hacer cálculos verdaderos, para construir una torre, para luchar con un ejército, dice el Señor en el Evangelio. Tenemos que saber contra qué enemigos nos enfrentamos y de ese modo hacer los cálculos, como dice el Salmo: el Señor es mi roca. Entonces ver que tenemos que fundar nuestra esperanza no en el edificio, fundar el edificio de la esperanza no en nuestra fortaleza, sino en nuestra debilidad, en la confianza en el Señor. Y por eso hemos de calcular. No tenemos fuerzas para luchar contra un ejército superior a nosotros, no tenemos dinero, elementos para construir la torre. Todo lo que tenemos que hacer es contar con el Señor y de ese modo luchar las batallas del Señor, las del Señor, no las nuestras, que a veces nos embarcamos en batallas que no son las del Señor, que son las nuestras, como el rey Saúl, que son las del amor propio, que son las de la propia voluntad, que son las de la autonomía moral, que son las de la independencia de Dios. Y no basta con hacer cosas buenas ni cosas para Dios, hay que hacer las cosas con Dios, desde Dios y para Dios. Y de ese modo, sí, veremos, como hemos visto a lo largo de la historia, nuestra historia personal, la historia de la Iglesia, la historia de la humanidad, las grandes hazañas y las victorias de los santos, de los hombres fuertes de Dios. Hombres débiles que se hacen fuertes por contar con Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.